Daremos comienzo con la clase número 17 del libro de los Hechos. Expondremos la palabra del capítulo 22. Escena: evangeliza al pueblo de Jerusalén. Uno, Pablo evangeliza dando testimonio de su vida de fe. Versículo 1 al 21. Segundo, la multitud le hace la contra a Pablo y se alborotan. 22 al 23. Tercero, el comandante arresta a Pablo y le interroga. Versículo 24 al 30. Versículo 1 al 3. Padres y hermanos, escuchen ahora mi defensa. Al oír que les hablaba en arameo, guardaron más silencio. Pablo continuó. Yo soy judío, nacido en Tarso de Cilicia, pero criado en esta ciudad, bajo la tutela de Gamaliel. Recibí instrucción y cabal en la ley de nuestros antepasados, y fui tan celoso de Dios como cualquiera de ustedes lo es hoy día. Amén. En el capítulo 21 hemos visto que Pablo había subido a Jerusalén. Allí los judíos que vinieron de Asia lo acusaron y lo apresaron. Por eso el comandante arrestó a Pablo. Pensó que Pablo era ese rebelde que provocaba gran alboroto. Aquí Pablo, con el permiso del comandante, habla en su defensa. Aquí Pablo da testimonio de su vida. Y evangeliza en este lugar donde la multitud se había reunido. Era imposible antes reunir para la multitud para poder evangelizar y dar la palabra. Pero por este gran alboroto la multitud se había reunido. Y se presentó así la gran oportunidad para poder hablarle de Jesús. Y Pablo les habló en su idioma, en arameo. Como les hablaba en hebreo, lo escucharon silenciosamente. Pablo dijo, he nacido en Tarso de Cilicia. Y he recibido instrucción cabal bajo la tutela de Gamaliel. Gamaliel aparece en el libro de Hechos, capítulo 5, versículo 34. Gamaliel, entre los fariseos, también era reconocido como un maestro noble y conservador. Por eso aún los judíos, los fariseos, conocían acerca de la cultura de Gamaliel. Y estas personas, en gran silencio, escucharon la prédica de Pablo con atención. Versículos 4 y 5. Perseguí a muerte a los seguidores de este camino, arrestando
y echando a la cárcel a hombres y mujeres por igual. Y así lo pueden atestiguar el sumo sacerdote y todo el consejo de ancianos. Incluso obtuve de parte de ellos carta de extradición para nuestros hermanos judíos en Damasco. Y fui allá con el fin de traer presos a Jerusalén a los que encontrara para que fueran castigados. Pablo dio testimonio de que era uno de los seguidores de este camino, que persiguió con fervor a los que seguían a Jesús, al que se puso en contra de Jesús, el que persiguió a los seguidores de Jesús. Y con carta de extradición quiso traer, yendo hasta Damasco para traer a los seguidores de Jesús. Versículo 6. Sucedió que a eso del mediodía, cuando me acercaba a Damasco, una intensa luz del cielo relampagueó de repente a mi alrededor. Y ahora estaba en camino a Damasco con la carta de extradición del sumo sacerdote. Eran como 5 de la tarde, mediodía, que cayó una luz intensa relampagueó del cielo. Podemos ver esto en el libro de Hechos, capítulo 9, versículo 3. Versículos 7 y 8. Caí al suelo y oí una voz que me decía, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? ¿Quién eres, Señor?, pregunté. Yo soy Jesús de Nazaret, a quien tú persigues, me contestó él. En ese momento se escuchó desde el cielo una voz que le decía, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? En ese momento Saulo le preguntó, ¿quién eres, Señor? Y Jesús le contestó, yo soy Jesús de Nazaret, a quien tú persigues. Hechos capítulo 9, versículo 5. Los que persiguen a los seguidores de Jesús es lo mismo que perseguir a Jesús. Porque la iglesia es el cuerpo de Jesús. Jesús es la cabeza de la iglesia. Por lo tanto, perseguir a los fieles y a la iglesia es como perseguir a Jesús. Versículo 9. Los que me acompañaban vieron la luz, pero no percibieron la voz del que me hablaba. Amén. Los que lo acompañaban vieron la luz, pero no pudieron escuchar la voz. Aquí solo Saulo escuchó la voz de Jesús. Versículo 10. ¿Qué debo hacer, Señor?, le pregunté. Levántate, dijo el Señor, y entra en Damasco. Allí se te dirá todo lo que sea dispuesto que hagas. Amén. En ese momento el Señor le dijo a Saulo que fuera a Damasco. Versículo 11. Mis compañeros me llevaron de la mano hasta Damasco, porque el resplandor de aquella luz me había dejado ciego. Amén. Pablo quedó ciego por el resplandor de la luz del Señor. Por eso los compañeros que estaban con Saulo lo llevaron de la mano hasta Damasco. Versículos 12 y 13. Vino a verme un tal Ananías, hombre devoto que observa la ley y a quien respetaban mucho los judíos que allí vivían. Se puso a mi lado y me dijo, hermano Saulo, recibe la vista. En aquel mismo instante recobré la vista y pude verlo. Amén. En aquel lugar, en ese momento, estaba Ananías, un judío respetado por muchos. Era alguien respetado por muchas personas, por los mismos judíos. Y Ananías impuso su mano y le oró. Y allí recobró la vista. Hechos capítulo 9, versículo 18. Versículo 14 y 15.
Luego dijo, el Dios de nuestros antepasados te ha escogido para que conozcas su voluntad y para que veas al justo y oigas la palabra de su boca. Tú le serás testigo ante toda persona de lo que has visto y oído. Amén. Y le dijo, el Dios de nuestros antepasados te ha escogido. Ananías le dijo a Saulo, y también le dijo, para que veas al justo y oiga las palabras de su boca. Ananías les habló acerca del justo. Justo es Jesús. Jesús cumplió el Antiguo y el Nuevo Testamento. Completó, perfeccionó la justicia. Y Ananías estaba presentando a Saulo a Jesús. Le dijo, Jesús te ha hecho escuchar su voz. Ahora predica de este Jesús que has oído y visto y que conoces. Ananías le dijo a Saulo, da testimonio de Jesús, que sea testigo. Versículo 16. Y ahora, ¿qué esperas? Levántate, bautízate y lávate de tus pecados, invocando su nombre. Amén. Ananías le dio bautismo a Saulo. Después de bautizar le dijo que lave sus pecados. Y Saulo se arrepintió inmediatamente, creyó en Jesús, fue perdonado de sus pecados y recibió el bautismo. El bautismo es la señal de que el creyente ha recibido limpieza de sus pecados. Bautismo en agua es lavamiento del pecado. Versículo 17. Cuando volví a Jerusalén mientras oraba en el templo, tuve una visión. Pablo se fue a Arabia y estuvo orando por 3 años. Y después se fue a Damasco. Y después se fue a Jerusalén. Hechos capítulo 9, versículo 26. Gálatas 1, 18. Dijo que tuvo una visión, un éxtasis. Esto aparece en Hechos 10, 10. Versículo 18. Y vi al Señor que me hablaba, date prisa, sal inmediatamente de Jerusalén, porque no aceptarán tus testimonios acerca de mí. Amén. El Señor le dijo a Saulo, vete de Jerusalén, porque no aceptarán tu testimonio acerca de mí. Que no iba a escuchar su testimonio. Por eso le señaló y le dijo que fuera de Jerusalén. Versículo 19 al 20. Señor, le respondí, ellos saben que yo andaba de sinagoga en sinagoga encarcelando y azotando a los que creen en ti. Y cuando se derramaba la sangre de tu testigo Esteban, allí estaba yo, dando mi aprobación y cuidando la ropa de quienes lo mataban. Amén. En ese momento Saulo le dijo a Jesús, Señor, antes encarcelaba a los que creían en ti. Y cuando Esteban estaba muriendo, derramando su sangre, di mi aprobación. Y cuidé la ropa de quienes lo mataban. Versículo 21. Pero el Señor me replicó, vete, yo te enviaré lejos a los gentiles. Amén. El Señor le dijo a Saulo Pablo que saliera de Jerusalén, que se fuera a los gentiles.
porque los judíos no querían escuchar el testimonio acerca de Jesús, ahora los gentiles iban a recibir ese testimonio. Versículo 22-23. La multitud estuvo escuchando a Pablo hasta que pronunció esas palabras. Entonces levantaron la voz y gritaron, bórralo de la tierra, ese tipo no merece vivir. Como seguían gritando, tirando sus mantos y arrojando polvo al aire, muchos judíos, una gran multitud, estaba escuchando las palabras de Pablo. Hasta aquí estuvo escuchando, pero luego se levantaron a voz, se enojaron. Y le dijo, matémoslo. Seguían gritando, tirando sus mantos y arrojando polvos al aire. Levantaron un gran disturbio. Porque los judíos pensaban que los gentiles no tenían salvación. Tenían la mentalidad de que eran los únicos escogidos. Y ellos pensaron que Jesús había muerto y ya no estaba. Pero Pablo les estaba diciendo que Jesús había resucitado. Y que este Jesús resucitado, que está vivo, lo estaba enviando a los gentiles. Como los judíos no creían en Jesús y al dar testimonio de él, se alborotaron los judíos. Versículo 24. El comandante ordenó que metieran a Pablo en el cuartel, mandó que lo interrogaran a latigazos con el fin de averiguar por qué gritaban así contra él. Amén. El comandante le dijo que leyera latigazos y le interrogaran. Como el pueblo se alborotaban tanto, pensaron que Pablo había hecho algo terrible, porque el comandante no conocía muy bien acerca de Pablo. Versículo 25. Cuando lo estaban sujetando con cadenas para azotarlo, Pablo le dijo al centurión que estaba allí, ¿permite la ley que ustedes azoten a un ciudadano romano antes de ser juzgado? Amén. El comandante y el centurión quisieron atarlo a Pablo con cinturón de cuero. En ese momento Pablo le dijo, yo soy ciudadano romano. Yo soy de ciudadanía romana. Versículo 26-27. Al oír esto, el centurión fue y avisó al comandante. ¿Qué va a hacer usted? Resulta que ese hombre es ciudadano romano. El comandante se acercó a Pablo y le dijo, dime, ¿eres ciudadano romano? Sí, lo soy. En ese momento el centurión, escuchando eso, fue a decirle al comandante. Y el comandante también se sorprendió de que fuera de ciudadanía romana. Aquí Pablo utilizó la carta de su ciudadanía romana. De vez en cuando nosotros también debemos usar este poder terrenal. Ustedes también pueden usar la ciudadanía que poseen en la tierra para poder evangelizar. Y en cuanto al gobierno, pueden estar en cargos altos, ser un político, un diputado, un gobernador. Y pueden usar ese poder para la evangelización. Aquí Pablo utilizó la ciudadanía romana. Lo utilizó para evangelizar. Debemos usar todos los dones para el Señor. Versículo 28-29. A mí me costó una fortuna adquirir mi ciudadanía, le dijo el comandante, pues yo la tengo de nacimiento, replicó Pablo. Los que iban a interrogarlo se retiraron enseguida. Al darse cuenta de que Pablo era ciudadano romano, el comandante mismo se asustó de haberlo encadenado. Amén. Pablo era de nacimiento romano.
Pero el comandante tuvo que adquirir la ciudadanía con gran fortuna. En esa época, el pueblo romano, el gobierno romano, para recaudar impuestos, vendía la ciudadanía romana a gran precio. El gobierno romano vendía ciudadanía para recaudar impuestos. El comandante compró la ciudadanía con gran fortuna. Y el comandante se asustó, tuvo temor de haber arrestado a Pablo, que es de ciudadano romano. Porque no se debe arrestar, interrogar o pegarle sin razón alguna a un ciudadano romano. El ciudadano romano tenía protección especial. Versículo 30. Al día siguiente, como el comandante quería saber con certeza de qué acusaban los judíos a Pablo, lo desató y mandó que se reunieran los jefes de los sacerdotes y el consejo en pleno. Luego llevó a Pablo para que compareciera ante ellos. Amén. El comandante quería saber con certeza de qué acusaban los judíos a Pablo. Y mandó que se reunieran los jefes de los sacerdotes y el consejo en pleno a los que habían acusado a Pablo. Quiso saber por qué estas personas habían acusado a Pablo. Continuaremos con la exposición del capítulo 23. Capítulo 23. La escena es: el consejo interroga a Pablo. Primero, Pablo testifica delante del consejo. Versículo 1 al 10. Segundo, el Señor anima a Pablo. Versículo 11. Unos malhechores quieren matar a Pablo. Versículo 12 al 15. Cuarto, Dios rescata a Pablo. Versículo 16 al 30. Quinto, Pablo es trasladado a Cesarea. Versículo 31 al 35. Versículo 1 del capítulo 23. Pablo se quedó mirando fijamente al consejo y dijo: hermanos, hasta hoy yo he actuado delante de Dios en toda buena conciencia. Amén. Ahora el comandante interrogó a Pablo en el consejo. Porque quería saber y tenía que saber por qué el consejo acusaba a Pablo. Y ahora Pablo les estaba dando testimonio de su vida allí en el consejo. Y también hablar en su defensa. También testifica acerca de Jesús. De esta manera, en un cuerpo de prisioneros, Pablo tuvo oportunidad de hablar de Jesús a muchas personas. En el capítulo 22 vimos que pudo reunir una gran multitud y hablarle a ellos. Ahora aquí está hablando ante los líderes religiosos acerca de Jesús.
Y podemos ver más adelante que le habla al rey y también al gobernador de Roma. De esta manera, siendo prisionero, tuvo oportunidad de hablar a varias clases de personas. Pablo dijo que actuaba delante de Dios con toda buena conciencia. La conciencia de los fieles es una buena conciencia. Segunda de Timoteo capítulo 1 versículo 3. Primera de Timoteo capítulo 1 versículo 19. Primera de Pedro capítulo 3 versículo 21. Nosotros debemos obedecer según nuestra conciencia. El Señor nos guía a través de la conciencia. Si dejamos la conciencia, se rompe la fe. Si decimos que la conciencia es la palma de la mano, la fe es la parte externa de la mano. Por eso la conciencia y la fe no se pueden separar. La conciencia del fiel debe estar acorde a la palabra de Dios. Tiene que estar a la luz de la palabra de Dios. La conciencia no es absoluta, porque más importante que la conciencia es la palabra de Dios. La Biblia tiene la máxima autoridad. Capítulo 23, versículo 2. Ante esto, el sumo sacerdote Ananías ordenó a los que estaban cerca de Pablo que lo golpearan en la boca. El sumo sacerdote Ananías le ordenó que golpeara la boca de Pablo. Esto está muy mal. El líder religioso estaba usando violencia. Una verdadera fe no debe utilizar la violencia física. Nosotros debemos ganar con el Evangelio, con el amor, ganar con la verdad. Versículo 3. Hipócrita, a usted también lo va a golpear Dios, reaccionó Pablo. Ahí está sentado para juzgarme según la ley, y usted mismo viola la ley al mandar que me golpeen. Amén. Pablo le dijo, hipócrita, al sumo sacerdote, a usted también lo va a golpear Dios. Hipócrita significa que por fuera parece lindo, pero por dentro está podrido. Le dijo que Dios le iba a golpear a Ananías. Ananías, después, cuando hubo guerra entre los judíos, fue muerto. Porque en la ley está prohibido golpear a alguien que no se le ha condenado sin pecado. Si tiene pecado, sí puede golpearle. Deuteronomio capítulo 25, 1 y 2. Versículo 4 y 5. Los que estaban junto a Pablo le interpelaron. ¿Cómo te atreves a insultar al sumo sacerdote de Dios? Hermanos, no me había dado cuenta de que es el sumo sacerdote, respondió Pablo. De hecho, está escrito, no hables mal del jefe de tu pueblo. Los que estaban cerca le dijo, estás hablando mal del sumo sacerdote. Pablo le dijo que no sabía que era el sumo sacerdote. Pablo se disculpó inmediatamente. Humildemente se disculpó. Porque dice en la ley que no maldiga al jefe de tu pueblo.
Éxodo 22, versículo 28. Lo que nosotros hicimos mal es bueno disculparse inmediatamente. Versículos 6 al 8. Pablo, sabiendo que uno de ellos eran saduceo y los demás fariseos, declamó en el consejo: hermano, yo soy fariseo de pura cepa. Me están juzgando porque he puesto mi esperanza en la resurrección de los muertos. Apenas dijo esto, surgió un altercado entre los fariseos y los saduceos y la asamblea quedó dividida. En el consejo había dos partidarios. Uno era los saduceos y el otro fariseos. Estos dos partidarios son los más grandes dentro del consejo. Los fariseos sí creían que había ángeles y espíritus. También creían en la resurrección. Pero los saduceos decían que no había ni ángeles, ni espíritus, ni resurrección. Pablo le dijo: yo soy fariseo. Porque yo creo que hay resurrección. Y así habló de la resurrección de Jesús. Y los fariseos se dieron cuenta que Pablo tenía los mismos pensamientos que ellos. Los fariseos y la enseñanza de Pablo era similar. Pero los fariseos no creían en la resurrección de Jesús. Sin embargo, querían usar los comentarios de Pablo para su beneficio. Los saduceos ni creían. Los fariseos tenían pensamientos similares a la de Pablo, pero no creían en la resurrección de Jesús. Sino que solamente quiso utilizar los comentarios de Pablo para su propio beneficio. Versículo 9. Se produjo un gran alboroto y algunos de los maestros de la ley, que eran fariseos, se pusieron de pie y protestaron. No encontramos ningún delito en este hombre, dijeron. ¿Acaso no podría haberle hablado un espíritu o un ángel? Hubo un gran alboroto. Los fariseos quisieron salvaguardar a Pablo. Porque usando a Pablo quisieron ganarle a los saduceos. Pero no por eso los fariseos querían creer en Jesús. Por eso, al final, ambos partidarios terminaron peleando. Versículo 10. Se tornó tan violento el altercado que el comandante tuvo miedo de que hicieran pedazos a Pablo, así que ordenó a los soldados que bajaran para sacarlo de allí por la fuerza y llevárselo al cuartel. Amén. Se produjo un altercado violento en el consejo. El comandante tuvo miedo. Aquí Pablo había predicado eficazmente. Y cuando Pablo estaba en peligro de muerte, el comandante lo guardó. Dios, de esta manera, a través de Pablo, hizo que predicara de Jesús al concejal. Y también Dios, a través del comandante, hizo que cuidara a Pablo. Versículo 11. A la noche siguiente el Señor se apareció a Pablo y le dijo: ánimo, así como has dado testimonio de mí en Jerusalén, es necesario que lo des también en Roma. Esa noche el Señor se le apareció a Pablo y le dijo que se animara y tuviera valor.
porque así como has dado testimonio de mí en Jerusalén, es necesario que lo des también en Roma. Jesús le dio ánimo y valor a Pablo. Lo animó. Le dio llamado. Le enseñó, le dijo que iría hasta Roma a predicar. Escuchando esto, Pablo se consoló y tuvo fuerza y esperanza. Versículos 12 y 13. Muy de mañana los judíos tramaron una conspiración y juraron bajo maldición no comer ni beber hasta que lograran matar a Pablo. Más de 40 hombres estaban implicados en esta conspiración. Amén. Y los judíos conspiraron y quisieron matar a Pablo. Y antes de matar a Pablo, no comeremos ni beberemos. Y tramaron para matar a Pablo. Dijeron, pidámosle al comandante para que traiga a Pablo de nuevo al consejo. Y ahora, cuando lo estén trayéndolo, nosotros lo mataremos en el camino. Los sacerdotes y los ancianos tramaron para matar a Pablo. 19 al 18. Pero cuando el hijo de la hermana de Pablo se enteró de esta emboscada, entró en el cuartel y le avisó a Pablo. Este llamó entonces a uno de los centuriones y le pidió, lleve a este joven al comandante porque tiene algo que decirle. Así que el centurión lo llevó al comandante y le dijo, el preso Pablo me llamó y me pidió que le trajera a este joven porque tiene algo que decirle. Amén. El sobrino de Pablo se enteró de esta emboscada. El sobrino de Pablo se enteró a través de otras personas acerca de esta emboscada y vino a buscarlo a Pablo. Y fue a decirle al comandante todo lo que había escuchado acerca de esta emboscada. Ellos habían tramado esta emboscada en secreto, pero esta noticia había llegado hasta los oídos del sobrino de Pablo. Y al escuchar esto, el sobrino de Pablo fue a decirle al comandante. Así que toda esta treta se quedó anulada. De esta manera Dios impidió tal masacre. Hizo saber a través del sobrino de Pablo. Dios detuvo toda intención de la matanza de Pablo y de impedimento de la extensión del Evangelio. Dios cuidó la vida de Pablo. Versículos 22 al 24. El comandante despidió al joven con esta advertencia. No le digas a nadie que me has informado de esto. Entonces el comandante llamó a 2 de sus centuriones y los ordenó. Alisten un destacamento de 200 soldados de infantería, 70 de caballería y 200 lanceros para que vayan a Cesarea esta noche a las 9 y preparen cabalgadura para llevar a Pablo sano y salvo al gobernador Félix.
El comandante supo que si dejaba a Pablo en Jerusalén lo iban a terminar matándolo. Pablo es ciudadano romano y no había cometido ningún pecado grande. Por eso el comandante sí o sí tenía que proteger a Pablo. Y quiso enviarlo al gobernador de Cesarea acompañado de un gran regimiento. Allí habían 200 soldados de infantería, 70 de caballería, 200 lanceros y caballos para que monte. Y escribió una carta el comandante al gobernador. Y acá está el contenido de esa carta. Pablo es ciudadano romano que averiguó acerca de la reunión de interrogación en el consejo, pero que fue por problema de la ley. Pablo no había matado a nadie, no tenía nada para acusarlo. Pero que los judíos querían matar a Pablo. Por eso el comandante le escribía esta carta al gobernador Félix. Y que cuidando a Pablo lo estaba enviando sano y salvo. Versículo 31 y 32. Así que los soldados, según se les había ordenado, tomaron a Pablo y lo llevaron de noche hasta Antípatris. Al día siguiente dejaron que la caballería siguiera con él mientras ellos volvían al cuartel. Los soldados tomaron de noche a Pablo y lo llevaron hasta Antípatris. Los soldados volvieron y continuó la caballería acompañándolos a Pablo hasta el cuartel. Llegaron a Cesarea y Cesarea se encuentra al noreste de Jerusalén. Está en el mar. Así Pablo, acompañado por los guardias del comandante, llegó sano y salvo hasta el gobernador. Dios estaba protegiendo a Pablo. Esther capítulo 6, versículo 11. Salmos capítulo 23, versículo 4 y 5. Aunque el mundo se alborote, si Dios cuida, está guardada y protegida. Porque la vida y la muerte está en las manos de Dios. Dios protege a Pablo que lleva el Evangelio. Aún usando agentes gentiles como el comandante o el gobernador. Nosotros no sabemos por medio de quién Dios nos mandará cuidado. En fin, Dios cuida a los que evangeliza. Versículo 33. Cuando la caballería llegó a Cesarea, le entregaron la carta al gobernador y le presentaron también a Pablo. Amén. Llegaron sano y salvo hasta Cesarea. Le entregaron la carta del comandante al gobernador. Primera de Corintios capítulo 3, versículo 22. Que cuando nosotros somos fieles hasta la muerte, Dios nos cuidará. Todo puede existir para esa persona. No debemos preocuparnos de qué comeremos o beberemos. Tener miedo de qué me hará el otro cuando estoy evangelizando.
Cuando nosotros obedecemos, el Señor proveerá de todo, aún lo material que necesitamos. Y en medio del peligro el Señor nos cuidará. Marcos capítulo 16. Marcos capítulo 16, versículo 18. Dios cuida al que evangeliza. Versículo 34 y 35. Félix leyó la carta y le preguntó de qué provincia era. Al enterarse de que Pablo era de Cilicia, le dijo, te daré audiencia cuando lleguen tus acusadores, y ordenó que lo dejaran bajo custodia en el palacio de Herodes. Amén. Supo que Pablo era de Cilicia. Cilicia está en Asia Menor. Es parte de la provincia de Romana. Y como ciudadano romano tenía que ser enjuiciado según la ley romana. Tuvo la protección de la ley romana. Ahora, cuando vengan los acusadores, le daba a Pablo la oportunidad para defenderse. Cuando es enjuiciado, tiene la oportunidad de defenderse. El palacio de Herodes es el gran palacio de Gran Herodes, usado para residencia oficial del gobernador. Concluimos aquí la clase número 17 del libro de los Hechos. Muchas gracias.